Guadalajara. Me gusta escuchar los mariachis cantar con el alma sus lindas canciones. Oír cómo suenan esos guitarrones y echarme un tequila con los valentones.
momento estamos aqui com vós, com vocês. Toninho! Toninho! ¿Sabes que no la quieren meter doblada? Están diciendo el cambio climático. Pero por qué o cambio climático? ¿Quién é o único país do mundo, a única xente do mundo que pode cambiar o cambio climático? Eu. Gichando, ademais, sempre gichando. Os únicos que poden cambiar o rumbo deste planeta gichando son os gallegos, hostia. Así que, a gichar como esquimales! Si es necesario, nos tomamos una pastilla. Es difícil de contar, no trataba de espectadores, en principio de imitar, por tratar un individuo único de lanza, de héroes nacionales, de profunda relevancia. Recitaban
parece que estamos no Festival de la OTI. Podemos sentar, non tedes cojones. Non hai cojones a sentaros. No, estamos nos 90, perdón. Vivimos nun tempo que a mí non me gusta un carallo, porque deixamos de lado os nosos vellos e os mandamos con unha patada nos huevos para... como chaman este xío? Para o geriátrico. E dixo eu, hostia, quen cho dou todo? Quen cho dou todo? E agora parece que tenen máis dereito, e non me quero meter en esas fonduras, os animales. Dan unha patada á porta da tua casa, entran para dentro, non lle fan nada. Ora, tiralle un hoste a un can. Cuidado, que eu non lle dou un hoste a un can, que os quero que teña un conexo así enano e unha conexa así de grande. Pero os animales nos fan moitísima compañía, pero nunca deixedes os vosos vellos solos, non sino que sea absolutamente imprescindible. Ese aplauso para os nosos vellos e nosos pais e nosos abuelos, Os vosos cans vellos. e agora tengo que dicir alguna cousiña aí, os que andades a quitar el perrito, limpadelle a merda, joder. Porque ahora hai moita peña que sale a pasear, porque ahora con 50 tacos salimos aí todos de guai a pasear, a facer footing, porque hai que estar guai, nos afeitamos os pelos dos huevos, os pelos do peito, e parece que somos máis machos. No, a mí gustan os homes de verdade e as mulleres ca cabeciña de mea. Entenden o rollo? Entonces, si non, vamos a apurrar a todos o noso pastor alemán! Ela tiña un can atado na eira, tiña un licenciado que salía con ela, levaba meses medio pero se agichaba todos los días. Ese guisado de pirolate que era, y decía, viernes, sábado se iba a buscar, había confianza.
niño con un par de collóns. Hostia, ou cun par de ovarios. Que preferides, collóns ou ovarios? Decide, collóns! Collóns! Ovarios! ¡Máis fuerte! ¡Ovarios! Aí, hostia, con ovarios. Ovarios ou unos cuantos, Ovarios ou unos cuantos. Oye, Patrick, traesme un cubata de larios. Bueno, parecemos políticos, falamos demasiado. Vamos a arrancar de verdad, No, empezamos joder, Tucho, a xente ten que divertirse, mírate. Por lo que tú ves, tenés no vosso club. Cando tienes a nosa edad, tienes un club donde iba de sempre aí a fumar porros, a mirar pelis de putas, Bueno, ou a ver chicos cachondos con tabletas de chocolate. E non tienes sempre en ese club un sofá, que era o sofá de quedarse a dormir ou o sofá de... Pois a ese sofá de Sky fixo de Toñito unha canción. Así que con todos vos, o sofá de Sky!
coñer non sei como vou facer, pois vai acordar e amargochar, para sempre a deixar-me ver. Eu abro os olhos, burrona, a minha primeira vez. Mira esa chica, con los picos pica, levantando ao revés. Me tiemblan las patas, agárrate bien. A un centro, en un momento, a una tienda de vintage. A un caballero, me la puede enseñar usted. Vámonos, vete fuera, entiéndeme que sé muy bien. Y vámonos, porque es hora, hay más para calores. Chica, linda, con los pica pica, por si quiera beber. Deseché un poco a borracha, me tiemblan las patas, esa chica que esa chica, con los pica pica, levantando al revés. Me tiemblan las patas, agárrate esa chica, con los pica pica, levantando al Qué bonito, qué. Bueno. Vamos a presentar. Vais a una vitrina. Vamos a dar un pasapublicidad. Agua de nariz. Cuanto más bebes, más justas de ti. Rídevos, hostia. Rídevos, joder. Mirádevos las pantallas, salides guapos sí o no. Mirádevos. Aquí en las plumas. ¡Ay, hostia! ¡Rock and roll! ¡Esas más tamaño! Agua de nariz. Cuanto más bebes, más justas de ti. Mirade unha cousa, eu creo que para dirigir o mundo non hai cousa mellor que ir á taberna, pedir un tóspero de caña
Es ahí donde se deja todo, en las peluquerías, en las tabernas. ¡Borrachos son peligrosos! Llevaba toda la vida en los pueblos, pagando las tabernas de amor. Alía dejaba mundo en cada día, mientras hoja partida. Cos becos ao dominó. Que si vos ganan un mandato por un día, me refiero a una varita, no llenaría de nas cachas a máis de un. Que nos digan que borrachos son peligrosos. ¿Queréis cantar conmigo? ¿Queréis cantar conmigo? Venga, tenemos que ser de puta madre, ¿eh? Vamos a ser de puta madre. Vamos a demostrar a esos que ganan sueldos a contados nuestros juegos que cantando y unidos podemos darle una varitada a los juegos, no cu. Vamos a otra. Hostia. Javi, mira, está Juan, vamos a hacer publicidad. ¡No me cabrío! ¡No me cabrío! ¿Sabedes qué? Si estamos unidos, no poden con nós porque simplemente intentan dividirnos e que andemos as hostias entre nós, incluso na miña casa. Falo con meu sogro de unha maneira, a miña sogra fala de outra, a miña filla pensa de outra maneira e todos andamos ás hostias. Pero todos unidos non hai joder, non hai hostia que nos joda. ¿Queréis cantar conmigo una al unísono de verdad, de verdad, de verdad? ¿Queréis o no? ¿Estáis unidos o no? ¡Más fuerte, hostia! ¿Sí o no? ¡Hostia! Viva, vamos alá. Esto si yo pudiera decir eu ali na oficina aos meus jefes fliparían. Por eso me botaron a calle. Va, venga, va.
participé escogiendo una cancioncita muy antigua, una de las que nunca tocamos. Así que mi amiguito y mi amiguita, tráeme la urna de la votación. Escribimos todas las canciones que nunca tocamos en un baúl de los recuerdos y queremos una mano inocente. Hola, ¿qué tal, amiguito? Bien, ponla ahí. Amiguito y amiguita, ahora necesitamos un voluntario y una mano inocente. A ver, tú, chico, sube. Arriba, hermanito, sube tú. Porque tú eres muy inocente. Vete por la escalerita, vete por la... porque vamos a hacer esto ¿para qué? Para hacer reír. Es que me sale la risa de adentro. Y ahora... Ay, perdonadme, yo no soy violento, yo soy mío rápido. Bien, tenemos ahí que queda una papeletita. La voy a meter ahora. Ay. A ver si nos van a demandar. Cuidado con las votaciones que están de moda. Hola, amiguito, ¿cómo estás, amiguito? ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien? ¿Cómo estamos? Es muy simpático. ¿Cómo te llamas? Mael, un fuerte aplauso para Mael. Es nuestro amiguito y amiguita. Vale, tú vas a quitar una cancioncita. Vale, ahí. Y me van a dar a mí. Y esa cancioncita la vamos a tocar para todos ustedes. Bien, quítalo ahí. No. Vistes de solomillo. Era una broma. Era para se ría. No, esta no la podemos tocar porque esta hace mucho, solo salió un cassette. No, esa no. Esa ya bota, no, esa solo. Vamos a sacar la papeleta, ¿vale? Saca la papeleta. No. No puedo creer, ¿qué pone ahí? Vistes de solomillo. Dios, algo pasa ahí, ¿Qué hora es? Amiguito y amiguita. Era para ser reír. Mira, vamos a quitar la última papeleta. Amiguito y amiguita, vamos allá. Vistes de solomillo. Un fuerte aplauso, vamos a la monitor. Querido. Ahí, machote, rock and roll. Pois nada, iso non a sabemos tocar que, joder, sentímoslo moito, as votacións foron a tomar polo culo. Podedes demandarme se Esa la queredes. sabemos, sentimos moito. María! De semana iremos a playa con gafas de sol, de sombreros de paña. Boas tardes, señoras, vos están las casadas, vos están las solteras, también las preñadas. Y las de la
páxara por aí, pajaritos a volar. Conocedes a María Jesús e o seu acordeón? A ver, conocedes, sí ou non? Pois nós, eu son o pai de María Jesús e o seu acordeón. Son o pai de María Jesús e o acordeón, sí ou non? Creedesmo? Eu no ano 81 tiña 38 anos. Vale, 38. Sí ou non, hostia? Ides a axudarme a cantar, sí ou non? Una baladita de pajaritos, ¿vale? Hay mucha pluma por aquí. Por aquí hay mucha pluma. ¿Pasa algo? Toma copla esta guitarra, ¿eh? Tiene pastillas simples o vulgares o frívolas. Tiña un pajarito. ¿Quién era? Para acabar o tema. Vamos, hostia, que salides guapos nas pantallas, coño. Pío, pío, pasaré.